qué es y cómo funciona el Banco de Semillas de Svalbard, en Noruega, en el mar Ártico. ¿Qué relación existe entre nuestro país y ese banco? ¿Y qué pasa dentro de Uruguay? ¿Qué instituciones tenemos para conservar nuestras propias semillas? La Mesa Agropecuaria de En Perspectiva es una presentación de Agroenfoque, Innovación y Tecnología, Cuidando el Medio Ambiente, New Holland Agriculture, con el respaldo de Corporación de Maquinaria, Isusa, para su nueva línea de fertilizantes Isusa Micromás, UPM en sus 25 años en Uruguay, UPM, a la vanguardia de la nueva industria forestal. Estamos con Fernando Boschi, ingeniero agrónomo, técnico del... Federico Boschi, ingeniero agrónomo, técnico del Instituto Nacional de Semillas, INASE. Estamos con otro ingeniero agrónomo, Guillermo Galván, que es docente e investigador en el Departamento de Producción Vegetal de la Facultad de Agronomía de la Universidad de la República. Y estamos vía Skype con el ingeniero agrónomo Federico Condón, que es investigador principal en recursos genéticos en el Banco de Germoplasma de Línea, el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria, La Estanzuela. Justamente con Federico Condón había quedado pendiente la pregunta a propósito de qué tipo de materiales había enviado nuestro país a el Banco de Svalbard. Algunos ejemplos, por lo menos. Sí, Emiliano. Las principales accesiones son de maíz. Uruguay tiene una colección uruguaya de maíz hecha en el año 78, que son 852 variedades locales de maíz. Que una parte de esa colección fue enviada a Svalbard, y también creo que hay algo de trigo. Básicamente es en esas dos especies. ¿Y por qué esas? Bueno, hay varias razones. Algunas de ellas que son especies cultivadas de importancia, que son parte de lo que Svalbard y el Sistema Mundial de Conservación le da más peso. Segundo, porque Uruguay es un centro secundario de diversidad para algunas de estas especies. El maíz es un cultivo de origen tropical y su adaptación a las condiciones de longitud de día variable, como es en nuestras latitudes, nos ha hecho un país de donde sale germoplasma diferente en esta especie. También en el caso del trigo es un cultivo que aquí tiene una larga historia de cultivación, y somos un centro de diversidad para las enfermedades que lo afectan, lo cual hace que el cultivo esté bajo una presión constante y se pueda seleccionar fácilmente accesiones que son resistentes, poblaciones que son resistentes a las distintas enfermedades de trigo. Entendido. Creo que ese panorama quedó bastante claro, pero interesaba saber justamente otras de las caras de este mismo tema. Rosana, por ejemplo. Sí, para llevarlo directamente a Uruguay, nos interesaba saber, y la pregunta va para los tres, es directamente qué es lo que está pasando acá, en qué situación nos encontramos en lo que hace el tema ¿no? La conservación de los recursos fitogenéticos. Como país, ¿qué grado de importancia le damos a esto respecto a cuando hay que definir, ¿no? líneas de investigación o líneas de trabajo? Yo voy a comentar lo que hacemos desde el Instituto de Semilla, del Nacional de Semilla. Todas las variedades que se comercializan en el Uruguay, forrajeras, cultivo de invierno, trigo, cebada, cultivo de verano, soja, maíz, sorgo, del grupo hortícolas, todas las variedades que se comercializan en el Uruguay están inscritas en el Registro Nacional de Cultivares del INASE, y nosotros en INASE tenemos una cámara de semilla en donde guardamos con determinados objetivos guardamos una muestra de semilla. Uh-huh. Entonces en esa cámara tenemos más de 2.000 variedades inscriptas en el Registro Nacional de Cultivares. Hay algunas que no están porque son de propagación vegetativa, pero hay cerca de 2.000 variedades, más otra cantidad de variedades que ingresan a la Evaluación Nacional de Cultivares, ingresan al país a evaluarse agronómicamente, y también las guardamos en esa cámara de semillas. Eso es con lo que la FAO dice en sus normas, su
primer banco de germoplasmos y primer banco de semillas. Con el segundo banco de semillas, que es el de los agricultores, el INASE en este último periodo, en este último año y medio, y con más fuerza, ha venido trabajando con el tema de las variedades criollas. Ahí articulando un poco con facultad, un poco con redes de semilla criolla, y bueno, el guardar el banco de la semilla en el productor es fundamental también. ¿Y ese cómo se guarda, ese tipo de semillas? Esa la mantiene el propio productor, con sus variantes, con su ida, ¿siguiendo un protocolo que se le da? No. Ahí las guarda, es a campo total. Claro, a campo total, que es la fuente de diversidad genética principal. Está bien, pero pienso en las condiciones de seguridad, porque factores que se destacan mucho de este banco de Svalbard es la capacidad que tiene, por la forma como fue construido, de aguantar catástrofes de cualquier dimensión que puedan afectar a la humanidad. En este caso, en los dos bancos que estamos mencionando, el que tiene el INASE por su lado, y mucho más en lo que es la conservación que realizan los productores, me pregunto si existe la forma de preservar ante ese tipo de contingencias. Sí, estamos sufriendo fuertemente lo que se llama la erosión genética, o sea, pérdida de diversidad genética en las semillas de los productores. ¿Asociado a qué? La razón principal, como todos sabemos, es la pérdida de productores, la disminución de familias que hay en el campo es la razón principal. También hay sustitución de variedades criollas por variedades modernas, sobre todo asociado a los cambios generacionales, a veces que el hijo comienza con otra mentalidad que venía la familia, pero la razón principal es la disminución en los productores. O sea, y entonces, cómo conservar semillas criollas es a veces muy asociado a cómo conservar la agricultura familiar, o sea, todas las políticas que tiendan a poder conservar la agricultura familiar tiende a conservar esas semillas que están en Perdóname mi ignorancia en la pregunta, ¿por qué es tan importante? O sea, asumo que lo de criollo es lo más adaptable a nuestras condiciones, pero la duda que me entra al escucharte es, entiendo y comparto el aspecto social, pero si ¿por qué eso criollo va siendo desplazado por lo moderno? De alguna manera no se puede, cuando hablamos de mejoramiento, rescatar las habilidades criollas y unirlas con lo moderno. Hablo con cero terminología técnica, ¿no? ¿Por qué son opuestas, digamos? Sí, Federico hablaba de que hay una colección más histórica del país que se hizo en 1978 de 852 variedades criollas. Eso tiene una gran diversidad genética. Los estudios que hemos hecho en otras especies también, uno analiza la diversidad de cada semilla, de cada productor es diferente, hay variabilidad muy grande dentro de cada lote de semillas. Esa es la riqueza. Eso es una riqueza muy grande y que tiene un valor potencial. O sea, a veces no es el valor de uso hoy, el valor comercial que tenga hoy actualmente, sino el valor potencial que tiene. Y que, volviendo a tu pregunta inicial de qué está haciendo el país, yo creo que en síntesis estamos haciendo muy poco en conservar. Y nos estamos refiriendo bastante a las semillas criollas. También tenemos nuestros recursos genéticos nativos, ¿no? Uruguay, ¿cuáles son los recursos genéticos nativos? Uruguay es básicamente un ecosistema de praderas, estamos inmersos en la pampa, y bueno, los recursos forrajeros y que incluso hoy sostienen buena parte de la ganadería uruguaya, esos recursos forrajeros, especies forrajeras, son un recurso muy importante del Uruguay y del cual estamos trabajando muy poco, invirtiendo muy poco ¿Y qué implica? Pregunta a otro oyente si guardan solamente semillas de alimentos o también semillas de la flora, de toda la flora. Me parece que entra perfectamente en este momento a partir de lo que venían diciendo ustedes, ¿no? En INASE no, generalmente son semillas que produce el productor para producción de alimentos. Cultivadas. No guardamos ornamentales o flores, no tenemos esa. ¿Y en facultad y en niña? Sí, las principales colecciones creo que son de especies cultivadas, pero hay también de forrajeras, algunas especies forrajeras, hay colecciones importantes. Y, por ejemplo, se está haciendo... Me pregunta, por ejemplo, por el monte nativo. Ahí está, se está haciendo trabajo, por ejemplo, en especies arbustos que tienen potencial como
frutales, por ejemplo, el arazá, que digamos, la gente de campo los utiliza como frutas, y en particular el guayabo se está trabajando. El guayabo sí es en algunas partes del mundo cultivado, y aquí en Uruguay también es cultivado, y en el guayabo se está haciendo estudios bastante importantes en este momento, aunque ya les digo, de nuevo estamos hablando de flora nativa, pero destinada a la alimentación, con potencial por el lado de la alimentación. Si no tiene potencial por el lado de la alimentación, no. No, hay plantas con potencial de uso medicinal, cosmético, plantas maderables como el Enterolobium, el oreja si la de planta negro, no tiene potencial, casi que no se guarda. Esa es para tu pregunta. Pero potencial no sabemos no sabemos lo que puede ser potencial, y tendríamos que tratar de conservarlo, tener respaldo de los ecosistemas, o sea, tratar de conservarlos. Pregunta otro oyente, ¿hay guardadas semillas de tomates con gusto a tomate como los de antes? Los hay, sí. En época el tomate es rico. Lo que pasa es que comemos tomate de cámara muchas veces. Y muchos productores lo tienen, que tienen el tomate araña, tienen variedad de tomate local. Vamos de nuevo a Fernando Condón, que nos está escuchando. Federico. Y sigue por Skype. No sé si estás agregando algo a esto que se venía escuchando aquí en la mesa. Sí, Emiliano. Mi comentario es que el rol de los bancos de germoplasma es básicamente paliativo. Es decir, la gran diversidad está en el ambiente, está en los ecosistemas, están en las poblaciones naturales que responden a su interacción, tanto con las personas como con el ambiente, con el clima, ¿sí? Y eso es algo que no lo podemos perder de vista. Nosotros podemos invertir tiempo y trabajo y recursos en tratar de conservar aquellas cosas que nos parecen interesantes, pero el deterioro ambiental es algo que escapa muchas veces a nuestro control individual, es algo que es una responsabilidad de la sociedad, y que los bancos de germoplasma tratan hasta cierto punto de conservar lo que pueden, pero es imposible abarcar todo. Federico, ¿estamos haciendo lo suficiente? ¿Cuál es tu opinión respecto a lo que decía Guillermo? Como país, ¿estamos haciendo lo suficiente? Porque yo siempre pienso que hay tantas puntas en la investigación que se demandan, si esto es totalmente abarcable en toda su extensión o habría que hacer foco quizás en algunas cosas. Mira, yo creo que cada actor del ámbito nacional se enfoca a lo que naturalmente más les interesa y trata de cubrirlo lo mejor posible. En mi opinión, se necesitaría una organicidad un poquito más estructurada, una planificación un poco más estratégica y un sistema nacional que trate de cubrir todos esos aspectos de lo que es los recursos fitogenéticos y los recursos genéticos en general. No nos olvidemos que también hay animales que son considerados recursos genéticos y que por supuesto hay muchos microorganismos que también son recursos genéticos. ¿Algo interinstitucional, decís tú, por fuera de las instituciones en un único lugar? Sí, yo diría que sí, que por lo menos un ente coordinador debería existir, que nosotros nos reunimos y trabajamos con distintos objetivos, pero no tenemos una figura, digamos, oficial y con cierta capacidad de coordinación en este sentido. Algo así como la mesa del trigo, la mesa de la soja, la mesa de la cebada, por ejemplo, una mesa de recursos fitogenéticos. Podría ser, y hay un tema que es muy sensible, que es decir, los recursos genéticos nativos y naturalizados del país son parte de nuestra soberanía reconocida por tratados internacionales y en las cuales el Estado tiene responsabilidad. Entonces, el dar acceso, permitir que una persona pública o privada colecte esos recursos y pueda utilizar sus genes o principios activos que se puedan extraer de los mismos, por ejemplo, implicaría un acto del Estado de aceptar dar ese acceso y de establecer las condiciones. Estamos hablando entonces de aspectos legales que juegan o no juegan. Ustedes querían hablar de eso justamente acá. Sí, Federico estaba haciendo referencia a tratados internacionales en los cuales ha intervenido el país y en particular es la Convención de Diversidad Biológica de 1992, que Uruguay es signatario, la ha ratificado, y por el cual se compromete a preservar sus recursos fitogenéticos como todos los demás países signatarios. También hacía referencia a
que no tenemos definido Uruguay cómo dar acceso a sus recursos fitogenéticos, porque Uruguay, por esos tratados internacionales, también es soberano sobre sus propios recursos genéticos, ya sean los nativos, los recursos genéticos propios nativos de aquí de Uruguay, como aquellos que se fueron diversificando aquí, que fueron introducidos, pero que se fueron diversificando aquí, como el caso del maíz, la cebolla, la avena, diversas especies cultivadas que hoy por hoy son recursos genéticos propios. Y en ese sentido se elaboró un proyecto de ley ya tiene más de 10 años y que nunca llegó al Parlamento. Hubo un grupo de trabajo interinstitucional que elaboró un proyecto de ley determinando el acceso a los recursos genéticos, y donde se creaba ese Sistema Nacional de Recursos Genéticos del cual hablaba Federico Condón ahora. Pero ese proyecto nunca se concretó como una ley, y creo que es una muestra también del rezago que tiene este tema en el país, el hecho de que no contemos con un marco legal sobre recursos genéticos.